Entonces, un resorte helicoidal de torsión cumple esa función, ¿no? Entonces, que la fuerza ya no la comprime a todos los resortes, sino simplemente a un extremo, y el otro extremo tiene que restituir esa fuerza. Entonces, el cálculo es muy diferente en un resorte helicoidal de torsión, ¿no? Entonces, aquí igual les da sus ecuaciones, diferentes ecuaciones que les da, la deflexión angular, porque ya no es una deflexión de todos los resortes, sino es una deflexión angular. El número de espiras varía también, si ya no interesa en este caso el tipo de, el extremo del resorte, ¿no? Entonces simplemente son ecuaciones un poco menos, ya más, no son tan necesarias, ¿no? Eso sería en conclusión, ¿no? Entonces, los datos que les da, el diámetro medio de la espira, demás situaciones y todo eso, ¿no? Igual hay ejercicios de cálculos y demás, ¿no? Pero principalmente, digamos, esa es la idea, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice un dispositivo de entrenamiento de gas de presión manual con dos asas de 100 milímetros de longitud, está conectado a un resorte helicoidal de torsión de 4.375 espiras, o sea, es como si fueran 5 espiras. Las asas y espiras son de alambre de piano, o sea, aquí ya les da el material. La razón del resorte en el extremo del resorte es 2pi. Entonces, de acuerdo a la ecuación, aquí el esfuerzo flexionante máximo es un valor K por el momento por un valor C entre el momento de inercia, ¿no? Entonces, el momento flector depende de la ecuación del módulo por el momento de inercia, por un momento de inercia polar y demás situaciones, ¿no? Aquí está trabajando de acuerdo a la ecuación, sustituyendo valores, está reemplazado, ¿no? Para un alambre de piano, esto es su módulo de elasticidad y su número de espiras que les da, que es 4.375. Entonces trabaja, encuentra lo que es la razón de resorte es 2000 newtons, es la razón de resorte, pero tienen que transformarlo a radianes, ¿no? Newtons radianes, Newton metros radianes. Entonces, de acuerdo, lo único que lo está dividiendo, ¿no? De acuerdo a la ecuación, esta ecuación del 1644 encuentra lo que es el diámetro del alambre en función de C, ¿no? ¿Qué sería en este caso C? Es el índice del resorte. Entonces, simplemente está tanteando, ¿no? Esta ecuación está obteniendo, digamos, cuánto podría ser el valor de C, encuentra el diámetro, ¿no? Y se emplaza acá. Entonces, simplemente está tanteando un valor C exacto, ¿no? Que debe, digamos, que cumpla, digamos, con esta ecuación. Entonces, trabaja de esta forma y encuentra el esfuerzo máximo de diseño, ¿no? Nada más el factor de seguridad y bueno, para un C valor diferente, entonces igual se trabaja de otra forma, se encuentra otros y se trabaja de esta forma. No, en este caso, para un factor de seguridad, para un valor C de tanteo de 6, le estaría dando un factor de seguridad de 1.645, ¿no? Y también para un valor C de 7.5, o sea, un índice de resorte de 7.5, les estaría dando lo que es un esfuerzo, un factor de seguridad de 2. Y el diseño es adecuado para ambos casos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el factor de seguridad cuando define lo que son diferentes características de acuerdo a la nomenclatura que se use, ¿no? Al tipo de bibliografía. Pero en conclusión, todas las bibliografías se basan en el uso que se le va a dar al elemento de máquina, el tiempo de vida que generalmente se le va a emplear al elemento de máquina y de qué material estaría hecho el elemento de máquina. Entonces, más que todo, el factor de seguridad dependería de los dos primeros y en todo caso, si no les da el material, de los tres primeros, ¿no? Y estos valores del factor de seguridad están ya prediseñados, ¿no? Revisando nomenclaturas, están ya prediseñados. Resorte de hojas es lo que generalmente se usa como el resorte de muelles de un vehículo, ¿no? Entonces, eso, digamos, serían los tres tipos de resortes que se verían, ¿no? De esta forma se calcula. Igual tiene un diferente tipo de cálculo, diferentes tipos de ecuaciones. Este sí es más parecido a lo que es en el Decker, pero no tanto, ¿no? Entonces aquí ya les dice cómo sería y demás situaciones, ¿no? El espesor y demás cosas. Bueno, eso es en conclusión, resorte Belli-Belli. Bueno, este resorte en su honor a su inventor, quien patentó un año, por ejemplo, no es tan importante el resorte Belli-Belli. Entonces, a ver, yo les mostraré. Exacto. El resorte Belli-Belli, por ejemplo, ya son características específicas, ¿no? De este tipo, ¿no? Eh, así de discos. Generalmente se le llama como resortes de discos. Sí, se usa en la industria, eso no es mentira, ¿no? Se usa, pero no son tan, o sea,
no son tan vistos, ¿no? Estos tipos de resortes, no cumplen la función, nos están viendo, así se comprimen, ¿no? O sea, generalmente el resorte es así, pero termina siendo así, o sea, estos espacios le llegan a comprimir de tal forma que se vuelve uno tras otro, ¿no? Y la compresión y el cálculo es muy diferente, ¿no? Es un resorte Begibeli. También en el Decker, por ejemplo, lo llama de otra forma, lo llama resorte de cilindro, si más no me equivoco. No, lo llama resorte de... a ver un poquito. No, no es resorte. No, no es esto. Ah, resorte de base, tipo de base, ¿no? O resorte de platillo. Estoy mal. Resorte de platillo. ¿Por qué parece como un platillo? Ah, exactamente, ¿no? Entonces, eso más que todo sería, ¿no? El resorte Bilibili, igual tiene diferentes tipos de cálculos de ecuación. Aquí, digamos, hay porcentaje de fuerza de espectro, de deflexión del plano. Así es su constitución. Bueno, tiene diferentes tipos de ecuaciones y demás. Aquí, digamos, hay un caso de estudio. Es lo bueno de este libro, no tiene caso de estudio utilizados. Es, digamos, eh, un tipo de empleo del resorte que se le está dando y aquí le está dando características iniciales, ¿no? Y la idea es plantear el diseño, ¿no? Eso sería, digamos, más que todo y eso sería, digamos, los tipos de resortes que se verían en el Hamburg, ¿no? Tiene sus problemas, ¿no? Sería bueno, digamos, que los resuelvan. A veces, digamos, el Inge saca de acá los ejercicios y, bueno, si los resuelven, bueno, bien, ¿no? Generalmente no da el Inge de este tipo de, mira, acá está, por ejemplo, este resorte de extensión, ¿no? Está además. Por ejemplo, en los exámenes, en los segundos parciales, ya vienen problemas de resortes con ejes, ¿no? Ejes después vamos a ver, ¿no? En este otro examen igual hay un problema de resortes con un problema de ejes. En este que hay dos de resortes y uno de ejes, ¿no? Ay, perdón. Acá, bueno, esto es de ejes y dos de resortes. Después, acá, por ejemplo, se ve igual un eje y un resorte. Y más que todo, digamos, eso sería lo que se ve. O sea, sí o sí va a entrar un problema de resorte, por lo menos en este segundo parcial, que se estaría acercando, ¿no? Que les va a dar el INGE, ¿no? Entonces, este tipo de problemas está más ya, son del Decker, ¿no? Generalmente cuando les da figuras son del Decker, casi no son del Hamburg tanto. En este caso sí son del Hamburg porque no está dando figura, ¿no? Esta claramente se nota que es montada la imagen. Pero eso sería, digamos, en conclusión principal sobre esto. Respecto, ¿no? Entonces yo les recomendaría que lean, que revisen el Handbook, ¿no? Y haciendo ejercicios, porque la tarea que les va a dar el INGE, ¿no? Las prácticas, si es que les da, va a ser del Decker, no va a ser del Handbook, va a ser del Decker, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio de acá, este estaba prácticamente casi resuelto, ¿no? Les daba un resorte de extensión, un sistema de frenos de automóvil, el alambre es de acero trifilado, el diámetro del alambre es de 2 milímetros, el diámetro medio, el D mayúscula, es de 10 milímetros, la longitud libre, o sea, LF, es de 106, el resorte tiene 18 espiras activas, el NA es 18, y una deflexión bajo la acción de la fuerza de frenado de 11 milímetros, ¿no? Una deflexión. Entonces, determinar el factor de seguridad y las tensiones torsionales. Entonces, les está dando, ¿no? Diámetro y demás cosas. Para el factor de seguridad, ¿no? El factor de seguridad, si ustedes recuerdan, es la división de esfuerzos, ¿no? A ver, ¿no? Los programas anteriores, bueno, a ver, aquí te tengo. El factor de seguridad, en el Hamburg lo denomina NS, no sé por qué. Es entre un esfuerzo permisible, ¿no? Si ustedes recuerdan, permisible, y un esfuerzo de rotura, en este caso, ¿no? O el esfuerzo máximo calculado, se podría decir, o algo así, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Generalmente esto es igual. Entonces, el factor de seguridad tenían que calcularlo a partir, como ya les daba tenían que llegar a calcular esfuerzos. Entonces, esto empleaban lo que es la ecuación del SUT, ¿no? Que les decía que este esfuerzo, el esfuerzo permisible, el esfuerzo de corte era igual a, ¿qué es esto? Al ACP entre el diámetro elevado a la M. Si más no me equivoco, creo que es así.
Ya, un ratito, tengo unos problemas en compartir la pantalla. Así, ya. Entonces podían calcular, ¿no? Entre el SUT, calcular, ¿no? A partir del acero trefilado, entonces podían emplear el acero al carbón. Sacaban lo que es el ASUP y el M de la tabla y tenían, digamos, lo que es el diámetro del alambre que les decía que es 2 milímetros. Entonces, eso se emplazaba y encontraban este esfuerzo. Entonces, debajo, a lo que yo me acuerdo, había un esfuerzo permisible, ¿no? Que les decía que era de 10. Entonces, ya tenían con eso lo que es el esfuerzo calculado, ¿no? Y para el factor de seguridad, entonces, simplemente era dividir entre el esfuerzo del material. Entonces, no era nada más que otra cosa eso. Luego, las tensiones torsionales y normales del gancho, bueno, eso eran los diferentes tipos de CAS que les tenía que calcular, ¿no? Si revisamos el Hamburg, por ejemplo, uh, creo que es la página 750, creo que es. Ah, exacto. Esta ecuación, esta ecuación de acá. Entonces aquí tenían el esfuerzo cortante máximo o el esfuerzo de permisible, ¿no? Y este es el esfuerzo de ruptura. Entonces simplemente era el 40% de eso y para dividir, para encontrar, simplemente a dividir y ya el factor de seguridad. Nada más. Luego respecto a lo que les decía las tensiones torsionales y tensión normal, entonces simplemente podían emplear esta fórmula. Como les daba la deflexión, entonces era obvio que tenían que trabajar con la deflexión, ¿no? Primero encontrar la carga P, ¿no? El módulo de elasticidad lo sacaban de las tablas, encontraban de aquí, despejaban la carga, podían trabajar con esto, con esta ecuación. En esta necesitaban calcular el índice del resorte, en esta no. Entonces, dependía de cuál usar. Una vez teniendo, digamos, la carga, entonces simplemente era reemplazar en lo que es las ecuaciones del esfuerzo, ¿no? El esfuerzo cortante máximo, el esfuerzo, bueno, estos dos esfuerzos, ¿no? El esfuerzo cortante transversal y el esfuerzo de cortante de torsión, ¿no? Nada más. Simplemente era ahí y listo, con eso ya tenían todo. Ahora, para encontrar los diferentes tipos de esfuerzos que más les pedía, era pasarse a lo que son los extremos y trabajar con, por aquí estaban las tensiones, si no me equivoco. Sí, exactamente. Por ahí nomás era entonces la cosa, ¿no? De este problema. Ahora, el problema número 2 era interesante, ¿no? Cuando he visto este problema no me acuerdo, creo que del año pasado, sí, del año pasado, era un poco interesante porque, mire, les dice, si tiene un trampolín elaborado con un resorte de lámina, o sea, es un resorte de muelles, con ancho variable, ¿no? Entonces, de manera que el esfuerzo flexionante máximo en cada sección del trampolín es constante. El material es plástico, o sea, era un resorte de muelles, así, ¿no? Así, 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 ¿no? Pero la presión era constante, o sea, la presión que se le calculaba era constante, entonces no había una variación, entonces simplemente se dividía entre el área y se encontraba lo que es la fuerza neta a emplearse en este resorte de muelles, ¿no? De eso, digamos, decía. El material es plástico reforzado con fibra de vidrio, ¿no? Y les daba el módulo de elasticidad y la resistencia a la flexión, ¿no? Les pedía calcular la constante en el extremo del trampolín y el factor de seguridad, ¿no? Entonces, ustedes podían calcular lo que es el K del resorte, pero les decía, si un clavadista, esto era lo interesante, ¿no? Si un clavadista que pesa 800 kilogramos, 80 kilos, o sea, les daba una masa, salta sobre el trampolín desde una altura de 2 metros. La longitud activa del trampolín es de 3 y su ancho es de 1.2 metros, su espesor de 38 milímetros. O sea, ¿qué estás refiriendo? Aquí, digamos, había una torre, ¿no? Aquí había el trampolín, ¿no? Aquí estaba la persona, lista para saltar lo que es el trampolín, ¿no? Que aquí tenía, por ejemplo, diferentes resortes.
No, bueno, no tenía este tipo de resortes articulares, tenía un resorte de muelles. O sea, es lo que les daba, ¿no? Aquí, 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 así. Que variaba, ¿no? Un resorte de muelles. Entonces, esta persona tenía que describir la siguiente trayectoria. Aquí su energía era cero, ¿no ve? Su energía mecánica, tanto cinética como potencia. Bueno, tenía energía potencial, no lo voy a negar, tenía energía potencial. Entonces, su energía mecánica no era cero, su energía cinética sí era cero. Entonces, tenía energía potencial, ¿por qué? Porque tenía una altura, ¿no? Una altura h. Y bueno, la energía potencial, si ustedes recuerdan de física 1, era igual a masa por gravedad por la altura. Entonces, esa era la energía potencial. Entonces, les daba el peso, o sea, ya les decía que la masa era de 80. Saltaba sobre un trampolín, la altura, tenían que tantear la altura, ¿no? Específicamente porque tenían que considerar, digamos, esta longitud del muelle, pues también, ¿no? Y la gravedad, pues que simplemente era trabajar a nivel del mar, ¿no? 9.81, eso es básico, ese dato es conocido desde física 1, ¿no? Entonces, haciendo un análisis físico, desde este punto saltaba y caía, ¿no? Y describía esta trayectoria. Entonces, acá se generaba, digamos, su energía cinética era cero, pero tenía energía potencial. Por tanto, en este punto ganaba una velocidad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Que su energía potencial llegaba a ser cero, pero tenía energía cinética, ¿no? O sea, cinética del punto 2, es el punto 2 y es el punto 1. Este es el punto 1 y este es el punto 2. Pero esa energía tenía que ser restituida ¿por quién? Por el resorte, por este resorte. Entonces, la energía de un resorte, esa era nomás la respuesta, ¿no? Entonces, ustedes tenían que calcular la energía del resorte que tenían, ¿no? O sea, ustedes tenían la energía del resorte que era la misma energía potencial en el punto 1. Que esa energía tenía que restituir el resorte y así encontraban la fuerza, la constante del resorte y de así podían trabajar y reemplazar de esta misma forma la ecuación. En el solucionario del Cambrook es lo más interesante y muy anecdótico que en el solucionario del Cambrook dice aplicando la ley de la termodinámica, o sea, yo les pregunto como pregunta básica, ¿esto es termo o esto es termodinámica? Estamos hablando de gases, estamos hablando de partículas, estamos hablando de combustibles o estamos hablando de cuerpos. Estamos hablando, yo creo que de un cuerpo, esto es física 1, no es energía termodinámica, según la ley de la termodinámica, no, era según la ley de la física de las energías, ¿no? Según la ecuación de las energías, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba la ecuación inicial, ¿no? Donde la energía mecánica en el punto 1 tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto 2, ¿no? Y demás ecuaciones, simplemente eso, o sea, donde en el solucionario dice aplicando la ley de la termodinámica, pero no es termodinámica esto no ha nada que ver con termo, no tenía nada que ver. Era aplicando la ley de la física, no me acuerdo qué tipo de ecuación de las energías es, pero simplemente eso era. Entonces, no, y como hay solucionar del Hambrook, simplemente han resuelto y han copiado, ¿no? Aplicando la ley de la termodinámica y demás cosas, ¿no? Y conociendo la LINGE como es, ya les ha puesto mal en esta pregunta cuando han puesto aplicando la ley de la termodinámica, porque nada que ver esto con termodinámica, o sea, es un análisis físico, nada que ver con termo, es un análisis simplemente de movimiento de cuerpos, caída libre, energías y demás cosas, y energía de un resorte más, nada más. Entonces, eso era, digamos, inicialmente como base de lo que tenían que tomar en cuenta. Entonces, eso es, digamos, hasta ahí. No sé si se les ha presentado dudas, preguntas por el momento sobre lo que acabamos de ver en conclusión hasta ahora.